Y arrancamos, ¿ya? Listo. Bueno, mis queridas, el Señor las bendiga y las guarde. Bueno, para mí es un privilegio nuevamente estar con ustedes para seguir aprendiendo acerca de las mujeres de la Biblia, ¿cierto? Ya acabaron de leer el pasaje a través de mi hermana Victoria y hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de María, de María. Pero para introducirnos en el tema de María, estuve pensando un poco, porque quiero que aprendamos de ella acerca de cómo cultivar una relación con Dios. Quiero que estemos hoy mirando eso, acerca de cómo cultivar una relación con Dios, o si lo quieren de manera positiva, acerca del cultivo de la relación con Dios. Y me surgió la curiosidad acerca de, me puse a pensar qué se requiere para cultivar cualquier planta, cualquier flor, cualquier árbol, ¿qué se requiere? A ver, vamos aquí, a ver, abono. Sembrar buena semilla. Agua. Sol. ¿Perdón? Un terreno, claro, que si no, ¿dónde cerramos, no? Si no, nos tocaría hacer como escalones. Cuidarla, estar pendiente, ¿cierto? Bien, de manera que cuando hablamos del cultivo, consulté un poquito una página que se dedica a eso, a la botánica, y saben que dice exactamente lo que ustedes dijeron. Dice que para cultivar se necesita luz, agua, temperatura, fertilizantes y espacios adecuados. Es lo que dice la página de botánica acerca de cómo lograr cultivar o cómo lograr cuidar un cultivo. ¿Por qué hablo de eso? Porque hoy que vamos a hablar acerca del cultivo de la relación con Dios, quiero que nos lleve ese título a pensar que así como para cultivar en la parte física se requiere un esfuerzo, se requiere unos pasos, se requiere dar atención, lo mismo sucede con la relación con Dios. A veces, mis queridas, tenemos la tendencia a pensar, es como un pensamiento no muy preciso que tenemos, a pensar que la salvación es solamente que Dios me rescató de las llamas del infierno y ahora ya no voy para el infierno. Y si ustedes me permiten, eso es parte, por supuesto, porque ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, eso es parte. Pero saben que si nos quedamos allí nos vamos a quedar muy cortos acerca de lo que es la salvación. Porque la otra parte de la salvación, es decir, el ser librado del peligro, la otra parte de la salvación es que Dios me salvó para entablar una relación íntima y personal conmigo. Y eso es lo que nosotros vemos en la Biblia. Él tuvo una relación íntima con Adán, él tuvo una relación íntima con Noé, con Abraham, con David, con Moisés, una relación íntima. Y si ustedes observan a aquellos hombres y mujeres de Dios, notarán que aquellos que avanzaron en la fe fue porque se tomaron en serio el cultivar la relación con Dios. Hablamos, por ejemplo, de Daniel, que estamos ahora en el libro de Daniel en la escuela dominical. ¿Notan ustedes al leer el libro de Daniel que él se preocupó por cultivar la relación con Dios? Cierto que es evidente. Leemos el libro de Job, que es tan familiar para todos. Pueden ver allí a una persona, que se dedicó a cultivar su relación con Dios. Claro. Y nos damos cuenta de todos los pasos que dieron y de toda la constante. Nos damos cuenta que en el caso de Job, el cultivar la relación íntima con Dios era tan importante para él que cada vez que sus hijos terminaban una fiesta, él madrugaba y de una vez ofreció un sacrificio. Decía, quizá mis hijos hayan pecado contra Dios. Así de serio consideraba él la relación con Dios. En el caso de Daniel, cuando lo vemos que sacan el edicto, dice la palabra del Señor que oró como solía hacerlo. Es decir, que la oración para Daniel era un hábito. Y cuando miramos la vida de María, saben que María es muy apreciada por todos nosotros, ¿no? Cuando miramos la vida de María, la Virgen María, estoy hablando porque hay muchas Marías en la Biblia, pero cuando miramos la vida de la Virgen María,
podemos notar en ella una mujer que se dedicó a cultivar la relación con Dios. Y de eso es lo que quiero que aprendamos hoy, mirando la vida de María, acerca del cultivo de la relación con Dios. En primer lugar, ubíquense por favor en el capítulo 1 de Lucas, los versículos 26 al 38. Y ahí hay algo bien especial. En la Reina Valera tiene el título Anuncio del nacimiento de Jesús, que ustedes saben que los títulos no los leemos porque no son inspirados, pero pues sí no son muy útiles para ubicarnos en la Biblia, ¿verdad? Lo que nos muestra ese pasaje, permítanme resumirlo, mis queridos, es que la relación con Dios se cultiva estando dispuesto a obedecer. La relación con Dios se cultiva estando dispuesto a obedecer. Aparece el ángel Gabriel a la Virgen María, ella se asusta y él le dice, no temas, tú vas a quedar embarazada. Y miren la pregunta que hace María o la intervención que hace María. Versículo 30, por favor. Estén conmigo allí en el 30 y hasta el 34. Es más, ayúdenme a leerlo. Versículo 30 hasta el 34. Viene el ángel y le va a dar la noticia o le dice que ella es bendita entre las mujeres y le va a dar la noticia de que va a quedar embarazada. ¿Qué ocurre del 30 al 34? Para poder mirar que la relación con Dios se cultiva precisamente estando dispuesto a obedecer. Versos 30 al 34. 1, 2 y 3. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Eso. Miren, hermanas, estamos diciendo que la relación con Dios se cultiva estando dispuestas a obedecer. Y saben una cosa, cuando leemos esa primera parte, entendemos que la obediencia a Dios debe darse aunque no se comprenda todo. Ahí es muy importante. La obediencia a Dios debe darse aunque no se comprenda todo. La Virgen María es descrita en la Biblia como una mujer con unas características y con unas cualidades altísimas. Y el ángel le dice, usted va a tener un hijo. Entenderemos entonces que es natural la pregunta que ella hace. ¿Y cómo? ¿Y cómo si yo no conozco varón? Pero observen ustedes que la misma pregunta, la misma manera como formula la pregunta, muestra de María una disposición a obedecer aunque ella no comprenda. Es similar a la obediencia de Isaac, cuando después de caminar varios días le dice, papá, y aquí está el cuchillo, está la leña, está el fuego y el animal. El Señor se proveerá. Y obedecieron aunque no se comprendía todo. Vean, normalmente se escucha decir esto. Es que yo quisiera saber qué es lo que Dios quiere que yo haga y que yo lo haría. Normalmente cuando se está en una situación difícil. Saben que no es ese el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros obedezcamos con confianza y vayamos paso a paso según Él nos va mostrando, aunque no comprendamos. Y eso es lo que vemos en la vida de María. Ella cultivó la relación con Dios con una obediencia, y esa obediencia fue en varias ocasiones, o en esta ocasión mejor, haciendo cosas que ella no comprendía plenamente. Pero si seguimos leyendo, mis queridas, bueno, ahí está el 35, 36 y 37, el ángel le da la explicación. El ángel le da la explicación, no, el Espíritu Santo va a venir y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo, y ella ya comprende. Pero observen ustedes cómo repite ella, o cómo dice ella en el versículo 38, por favor.
Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Dijimos, hermanas, que la obediencia debe darse aunque no se comprenda todo, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? La obediencia tiene que mantenerse cuando ya sí se conocen los costos. Y eso es lo que aprendemos en el verso 38. Que la obediencia se debe mantener cuando ya se conocen los costos de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué les digo eso? ¿Cuál era ¿cómo es que se llama? El soltero, viudo, casado, el estado civil. ¿Cuál era el estado civil de María en ese momento? Una mujer desposada. ¿Qué significaba ser una mujer desposada? Una mujer que estaba, ¿qué? Comprometida, tenía un compromiso. Bien, en el pueblo de Israel existía esa costumbre, no existían los noviazgos, existía el compromiso, donde el hombre llegaba y se comprometía, yo me caso con ella, y se iba a trabajar normalmente un año para conseguir las cosas, y al año venía y se casaba. Pero aunque el desposorio, aunque el compromiso no quería decir que estuvieran casadas, sí se asumía con toda la rigurosidad. Por lo tanto, en esa etapa se exigía que cada uno de los dos fuera fiel a la persona con la cual habían adquirido el compromiso. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? ¿Creen ustedes que María sabía lo que significaba estar comprometida? ¿Creen ustedes que María sabía lo que se le iba a venir encima cuando, estando comprometida, iba a resultar embarazada de alguien que no era el esposo? Pensemos en qué costos podría haber recibido cualquier mujer en esa misma condición. Pensemos, costos de todo tipo. ¿Qué costos le hubiera tocado llevar a ella? Críticas, que sería la más suave, ¿verdad? Serían las críticas. Las críticas, ¿verdad? ¿Qué otra cosa le podría sonar? Yo más usted pensé que me había acabado el tiempo. Por ejemplo, la muerte. Podría ser la otra, ¿verdad? ¿Qué otra? El rechazo. Lo maluco que es cuando uno se quiere juntar un grupito y, no, ya llegó. ¿Qué va a decir ahora José? Entonces, les quiero llevar a pensar en esto, hermanas. ¿Ustedes creen que todo eso pudo pasar por la mente de María? Yo creo que no exageramos si decimos que sí. ¿Cierto? Es más, si ustedes recuerdan cuando se lee Mateo capítulo 1, José se entera de que María está embarazada y ¿qué es lo primero que él quiere hacer? Lo que él quiere hacer es abandonarla de una vez. Pero como era un hombre piadoso, quería dejarla ahí calladita. No, yo no quiero que la maltraten. Pero eso sí, yo me voy. Si no es por una intervención de Dios, él se va, donde Dios le explica lo que pasó. Pero esto que está ocurriendo acá, hermanas, es lo que yo quiero llevarlas a pensar. Que por un lado, María estuvo dispuesta a obedecer cuando no comprendía todo. Pero por otro lado, estuvo dispuesta a obedecer cuando sabía el costo de la obediencia. Mis queridas, esa obediencia de María fue lo que le permitió cultivar una relación con Dios. Y saben una cosa, para ustedes es el mismo principio, mujeres. La relación con Dios se cultiva estando dispuestas a obedecer. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Significa que cuando ustedes descubren que Dios les da una orden, ustedes no ponen un pero, sino que ustedes pueden decir como María, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Mis queridas, nuestro corazón debe estar dispuesto a la obediencia. Nuestro corazón debe estar dispuesto a la obediencia. Solamente a manera de aplicación. En una ocasión un hermano a mí me decía,
hermano, yo perdono todo menos tal cosa. Y yo le decía, no diga eso, hermano, porque la orden del Señor es que nosotros perdonemos todo. Nuestro corazón debe estar dispuesto a la obediencia. Entonces, primera cosa que aprendemos de María, de cómo se cultiva una relación con Dios, obediencia, ¿verdad? Lo segundo es que la relación con Dios se cultiva viendo la obra de Él en mi propia vida. Ojo con eso. La relación con Dios se cultiva viendo la obra de Él en mi propia vida. ¿Qué indica eso? Que eso es lo que me lleva a mí a decir mi Dios y no me lleva a mí a decir simplemente el Dios de. Yo quiero que lean conmigo, por favor, esa idea se encuentra en los versos 46 al 50. Y quiero que me ayuden a leer, por favor, los versos 46, 47 y 48, si son tan amables. Los versos 46, 47 y 48. A una sola voz, por favor. 1, 2 y 3. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Hasta el 48. Listo. Yo quiero que ustedes observen la manera como María habla de forma personal en esos versículos. Miren, engrandece, ¿qué? Mi alma. ¿A quién engrandece mi alma? Al Señor. ¿Qué me sigue diciendo? Y mi espíritu. Y mi espíritu, ¿el mío? Se regocija en Dios mi Salvador. Oigan eso. Mi. Mis queridas, por eso es que les dije al inicio que no podemos limitar la salvación a que ya no va para el infierno, a que ya lo saqué de la cárcel. Porque ese tipo de salvación la podríamos hacer los seres humanos. Cuando alguien lo mete a la cárcel y dicen, bueno, si pagan la fianza de él, lo dejamos libres. Cualquier persona podría ir y decir, yo pago la fianza a esa persona y él sale libre de la cárcel. Pero no tener ningún interés en entablar una relación con esa persona. Usted por su lado y yo por el mío. Ya yo lo salvé, ¿usted qué hace? No es así con Dios. Dios nos salva de la cárcel, Dios nos salva de la prisión espiritual, Dios nos salva de la condenación eterna para entablar una relación íntima con nosotros. De ahí la importancia de que nosotros cultivemos esa relación con Él. En este caso, que la cultivemos viendo el obrar de Él en nuestra vida. Miren, yo tuve que hacer un trabajo en mi vida. Y es que yo me ponía a mirar a los demás hermanos y yo veía que los hermanos tenían cosas por contar de lo que Dios había hecho por ellos. Y a mí me decían, y Johnny, ¿qué ha hecho Dios por usted? Y yo no tenía más sino que decir, no, pues gracias por la salud, gracias por la vida, de lo que diría cualquier inconverso. Y eso me cuestionó. Y me llevó a pensar, pero bueno, es que Dios no obra en mi vida. Es que yo no tengo una relación con Dios. Y me llevó a pensar en eso. Y saben que eso me llevó a hacer un trabajo que se los quiero compartir si ustedes lo quieren aplicar. Comencé a mirar cómo la mano de Dios se mostraba en mí desde el momento en que amanecí, para poder hablar de una manera personal. Porque si es cierto que la relación con Dios se cultiva viendo su obra en mí, yo tengo que actuar de esa manera y ver cómo Él obra, cierto, en mi ser, en mi existencia. Y yo miro estos versículos, hermanas, y puedo entender algo, es que la obra de Dios se va a manifestar en mí a pesar de mi indignidad. O sea, la obra de Dios se va a manifestar en ustedes a pesar de su indignidad. Fíjense que María dice, el cántico de María no es, pues claro, ¿a quién más va a escoger el Señor sino a mí? Sino que el cántico de María es,
Porque ha mirado la bajeza. ¿De quién? De su sierva. Y entiéndase bajeza no como que hubiera algo inmoral en ella, sino como quien ha entendido que Dios es muy alto. Y por eso si yo me comparo con Él voy a estar muy bajo. Entiéndase esa expresión como que María se mira a sí misma y dice, yo no soy capaz de alcanzar a Dios. ¿Recuerdan ustedes que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están? Esa palabra destituidos se puede traducir como no alcanzaron. No alcanzamos. Mis queridas, entendamos este principio de la relación personal con Dios. Es que la relación personal con Dios se da a pesar de. No hay razón, no hay obstáculo para que ustedes no puedan disfrutar de una relación íntima y estrecha con el Dios que la salvó. Pero leímos hasta qué versículo. 48. Miren el 49 y 50, por favor. 1, 2 y 3. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Muy bien. ¿Porque me ha hecho qué? Y se dan cuenta que ahí le vuelve a poner ese pronombre personal. No dice ha hecho. Me ha hecho. Me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Porque el obrar de Dios a favor de ustedes es grande. Una cosa es que se vea o que no se vea. Pero el obrar de Dios a favor de ustedes es grande. Ahorita las escuché cantar el himno que dice que abundan las pruebas, abundan, pero la gracia de Dios es mayor. ¿Dónde estarían ustedes si no tuvieran a Dios como refugio para enfrentar los problemas que tienen hoy? ¿Cierto? La obra de Dios es grande. En estos días hablaba con una hermana y teníamos una consejería y en la consejería ella me decía, pastor, me han abrumado mucho los problemas y le pedí que tuviéramos una consejería porque he tenido pensamientos suicidas estos días. Y poder abarcar ese caso con ella y poder decirle, hermanas, es normal que nosotros tengamos ese tipo de pensamientos. Y poder mirar que así como es normal tener ese tipo de pensamientos, también es normal experimentar la gracia de Dios a través de ellos. Dio mucha esperanza para esta hermana. Y yo quiero que ustedes aprendan a mirar el obrar de Dios en su vida, en la de ustedes. Para que, insisto, no les ocurra como me ocurrió a mí por un tiempo. ¿Qué gratitud tiene? No, por la salud, por la vida, por el trabajo. Eso lo puede decir cualquiera. Pero solamente los hijos de Dios, solamente aquellos que hemos puesto la fe en Jesucristo, podemos estar conscientes de cuán grandes cosas ha hecho Dios por nosotros. ¿Y saben qué es lo lindo de eso? Que en la medida en que ustedes mediten, por eso el salmista lo dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. En la medida en que ustedes meditan y meditan y meditan en la obra de Dios personal en la vida de cada uno de ustedes, en esa medida la relación con Dios va creciendo cada vez más. Él no tiene que crecer porque Él es el grande. Él no tiene que crecer en obras porque ya hizo su obra en la cruz. Pero nosotros sí necesitamos crecer. Nosotros sí necesitamos cultivar. Miren la vida de María, qué linda, cómo nos enseña de una manera tan especial de cómo cultivar esa relación con Dios. Por un lado nos enseña que se cultiva la relación con Dios por medio de la obediencia, pero ahora nos está enseñando que la relación con Dios también se cultiva cuando estoy consciente de su obrar en mi vida, para yo poder agradecerle. ¿Listo? Para yo poder agradecerle.
Pero hay una tercera cosa que nos va a enseñar la vida de María acerca de cómo cultivar la relación con Dios. Y es similar a la segunda, pero con una pequeña gran diferencia. Y es que la relación con Dios se cultiva conociendo su obra en la historia. Conociendo su obra en la historia. Miren, a mí me ha dado una alegría tan grande comenzar a estudiar Daniel, porque Daniel nos permite precisamente conocer eso. La obra de Dios en medio de toda la historia de la humanidad. Toda la historia que nosotros conocemos, hermanas, es la historia de Dios. Toda. Toda la historia que conocemos es la historia de Dios. Porque ¿quién creó al hombre? En el principio creó Dios. Entonces, toda la historia que conocemos es sencillamente la historia de Dios. ¿Qué dice María acerca de la historia? ¿Cómo saber la obra de Dios a través de la historia le ayudó a ella a cultivar la relación con Dios? Pues cuando miremos esa declaración vamos a entender por qué ella confiaba tanto en Dios. Cuando miremos esa declaración vamos a entender por qué María, a pesar de no saber nada, dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su voluntad. Mire por favor conmigo, versículo 51. Ese va a ir del 51 al 56. ¿Cómo es la obra de Dios según el versículo 51? Léanlo. 1, 2 y 3. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después volvió a su casa. Según el versículo 51, ¿cómo es la obra de Dios? Miren esto, permítame un momento, Marillito. Muy bien. ¿La obra de Dios es cómo? Poderosa. Es poderosa. ¿Por qué razón lo decimos? Miren que María lo que dice es que hizo proezas. ¿Qué significa la palabra proezas? Hazañas poderosas grandes. Correcto. Y esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Entonces, mis queridas, la obra de Dios es poderosa. Pero saben que aparte de que la obra de Dios es poderosa, los versículos 52, 53 y 54 nos enseñan que la obra de Dios es soberana. ¿Qué significa soberana? Que Él actúa de una manera libre. Que Él no le tiene que pedir permiso a nadie. Por esa razón es que suceden estos acontecimientos. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó ¿a quién? ¿Quién sabe si ella estaba pensando en Saúl y David? Un pequeño ejemplo. Verso 52, 53. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió ¿cómo? Vacíos. ¿Quién sabe en qué personaje estaría pendiente ella? Como por ejemplo esa viuda que no tenía nada y la dejó con todo. Pero aquel que tenía todo y le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Él actúa libremente. ¿Qué más dice? Uy, miren qué lindo. Y ese versículo 54 y 55 nos enseñan que la obra de Dios es precisamente misericordiosa. Socorrió a Israel de su siervo. Miren cómo le dice, acordándose, como si se le hubiera olvidado. Acordándose de su misericordia. ¿Había dado a Israel razones para que Dios lo destruyera? Incontables. Hermanas, pero saben, se lo voy a decir a título personal. ¿Saben qué me sorprende de Dios? Que si el Señor lo permite,
el año entrante, a principios de año, yo voy a cumplir 20 años de que el Señor me salvó. Y en 20 años son muchas las razones que le he dado a Dios para que me deseche. Y no lo ha hecho. ¿Por qué razón? Por esta que está diciendo María. Se acordó de su misericordia. ¿Cuál misericordia? Misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia. ¿Para cuándo? Para siempre. Mis queridas, les hago una pregunta. ¿Sirve de algo conocer la obra de Dios a través de la historia para alimentar, para nutrir, para cultivar la relación con Él? Piensen en esto, hermanas. No nos da ánimo cuando estamos en momentos de dificultad leer todas las historias que registra la palabra de Dios y saber que son ciertas y saber que ese Dios que está allí es el mismo que yo tengo hoy. Por eso, mis queridas, se hace tan necesario que ustedes todos los días, sin falta, todos los días se dediquen al estudio, a la meditación personal de la palabra de Dios. Y aquí les quiero hacer una observación. Doy gracias a Dios por la tecnología y yo uso la tecnología y me es muy provechosa la tecnología. Yo tengo como una serie, si se puede decir, de predicadores que yo sé que son buenos maestros de la Biblia y los escucho. Sin embargo, nunca permitan que el colocar predicaciones en YouTube reemplace el tiempo de meditación personal en la palabra de Dios. Es irreemplazable. Se la pueden pasar ustedes mañana, tarde, noche y madrugada escuchando mensajes en internet. Así sea de los mejores teólogos, así sean de los pastores más fieles, son insuficientes para nutrirlas ustedes. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios, hagan cuenta ustedes, que es la carta que su Padre Celestial les dejó escrita a ustedes para que ustedes la lean. Y la única manera de entablar esa relación cada vez más íntima con el Padre Celestial es acá. ¿De dónde creen que sacó María esa información? Que Dios exaltó a los humildes, que humilló a los poderosos. ¿De dónde creen que salió toda esa información? Lea, medite, reflexione. Y yo quiero que piensen en eso. Aquí un ánimo para las más chiquitinas del grupo de mujeres, ¿cierto? Aquí para las más jovencitas del grupo de mujeres. Cuando María dijo estas palabras, no era una viejita que ya no tenía nada que hacer. Cuando María dijo estas palabras era una adolescente. Recuerden que en Israel a los 12, 13 años se casaban. Era lo normal. Ahora nosotros eso es impensable, pero para los judíos era totalmente normal. Pero a pesar de la juventud, se decidió a cultivar una relación con Dios. Y si eso es una realidad para las jovencitas, de ahí para arriba para todas ustedes es una realidad, mis queridas. Vean, dedíquense a cultivar una relación con Dios. Me llamó la atención que me puse a buscar en la palabra del Señor todos los pasajes donde habla de María. Y me llamó la atención las dos últimas veces que aparece María. La penúltima vez que aparece María, aparece junto a la cruz del Señor Jesús. Porque ella sabía que en la cruz del Calvario no estaba muriendo el hijo de ella. Estaba muriendo el Hijo de Dios para pagarle los pecados a ella y a todos los pecadores. Y la última vez que aparece la Virgen María es cuando dice en Hechos que estaban reunidos orando.
Entonces, miren el cultivo de la relación con Dios hasta dónde llevó. La historia dice, no la Biblia, la historia. Bueno, la Biblia dice que el Señor le entregó a Juan el cuidado de María, ¿verdad? Mujer, he aquí tu hijo, e hijo, he aquí tu madre. La historia dice que en cumplimiento de esa labor, el apóstol Juan nunca salió de la ciudad hasta que María murió. Pero fíjense ustedes que el último pincelazo de la vida de María que tenemos nosotros es una mujer orando. Entonces, fíjense que la primera aparición de María es: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su voluntad. Y la última aparición de María es orando al Señor. Mis queridas, así se cultiva la relación con Dios. Dispongan su corazón a obedecer todo lo que Dios les dice. Piensen lo que Dios quiere que ustedes piensen. Hablen lo que Dios quiere que ustedes hablen. Compórtense como Dios quiere que ustedes se comportan. Vístanse como Dios quiere que ustedes se vistan. Traten a los demás como Dios quiere que ustedes traten a los demás. Hagan solo lo que Dios quiere para ustedes. Allí es donde está la verdadera libertad, allí es donde está la verdadera realización. Mediten en el obrar de Dios en ustedes. A mí me enseñó, me discipuló, fue una mujer, y ella utilizaba mucho una expresión que a mí me ha acompañado a lo largo de los años, y ella me decía, Johncito, me decía ella, decía, Johncito, aprende a ver a Dios a través de las lágrimas. Y eso me ha acompañado para cuando estoy pasando momentos de dificultad, de dolor, porque yo los vivo al igual que ustedes los viven. Cuando estoy pasando por esos momentos, eso es lo que me permite no hundirme en lamentos, sino poder decir, pero a mi lado está el Señor. Y Él me va a fortalecer. Y poder continuar adelante. Y no tirar la toalla. Vean el obrar de Dios en sus vidas. Y por supuesto, conozcan al Dios que inspiró esta palabra. Tenemos el plan de lectura anual, ¿verdad? Háganlo. Lean. Que cuando venga su Señor para ustedes, las encuentre haciendo lo que Él desea. Así se cultiva una relación con Dios. Y espero que la vida de María les sirva de ánimo para continuar adelante, cultivando cada vez más la relación con Dios. Y tengan en cuenta esto: la mujer que cultiva la relación con Dios cosecha frutos muy dulces, tanto en esta vida como en la venidera. Ténganlo muy presente. ¿Oramos? Padre, gracias por tu palabra. Gracias por haber elegido a esta jovencita María para darle a ella el mayor privilegio que cualquier mujer pudo haber tenido: llevar en su vientre a tu santo Hijo Jesucristo. Y gracias por dejarnos varios textos donde se habla de ella para poder aprender sobre cómo cultivar una relación contigo. Oro para que mis hermanas tengan ese mismo deseo de vivir para ti, de invertirse en ti, de pensar en ti y de estar dispuestas a hacer tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Gracias por sus vidas y que ellas sean un grato olor para ti. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridas, muchas gracias. Dios las bendiga.